Maravilloso es el Señor. Bueno, nuevamente gracias también a los que se van a ir conectando a las redes. Gracias de verdad por escuchar, siempre sintonizarnos. Y creo que es un tiempo de calidad, ¿verdad? Cuando nos sentamos a escuchar la palabra del Señor. Este es un tiempo de calidad, amado. Cuando usted se siente a escudriñar o a escuchar la palabra de Dios, es un tiempo de calidad. Amén. Vaya conmigo a las escrituras y vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 9. Y vamos a considerar una historia bien interesante y vamos a escudriñarla entre todos. Yo quiero que usted vaya conmigo y se meta a la historia, porque es necesario que conozcamos los hechos que se convierten en historia para las generaciones siguientes, y así todos podamos tener el conocimiento de lo sucedido. Amén. Vaya conmigo al versículo 18, capítulo 9, versículo 18. Los que están ahí en las redes, en la plataforma, pueden sentarse, no se preocupen, porque vamos a leerlo y luego vamos a estar escudriñándolo, extrayendo el extracto. Vamos a extraer lo mejor de esta historia, y así buscar la iluminación de lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Amén. Permítanme leérselo de corrido y luego vamos a explicarlo versículo por versículo. Amén. Y los hijos de Noé salieron del arca. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Tomen eso, apunten eso ahí. Lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán. Apunten ese nombre, Canaán. Ténganlo en su mente. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Creo que todos somos creyentes, todos somos cristianos. Levanten la mano si hay alguno que no es cristiano. Todos somos cristianos. Pues todos conocemos la historia, creo, lo que lee en la Biblia,
Estamos hablando de la historia de Noé. Noé fue aquel hombre a quien Dios le dio instrucciones de cómo construir un arca, ya que Dios había determinado destruir toda, todos los moradores de la tierra, incluyendo los animales, las aves. Pero Dios tenía un plan con un hombre que Dios encontró que era justo y a este le dio las instrucciones. Noé obedeció a Dios, construyó el arca y él y su familia fueron salvados porque obedecieron a Dios. Entonces, entendiendo ese trasfondo, aquí ya Noé había salido del arca. Había salido del arca, pero algo importante que yo quiero resaltar es que cuando Noé sale del arca, vaya conmigo al versículo, al capítulo, al capítulo 8, el versículo 20, que cuando Noé sale del arca, lo primero que él hace es un altar a Dios. Es un altar. Y dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. En otras palabras, lo primero que Noé hace a salir del arca es adorar a Dios. Edificar un altar para darle a Dios lo mejor de lo reservado, de lo que ya Dios había preservado en el arca. Y esto habla del diseño del hombre. En otras palabras, usted y yo fuimos diseñados para adorar. Quiere decir que Noé lo primero que hace después que sale del arca es adorar. Adorar. No se adora únicamente, amados hermanos, con la boca, con los labios, con las manos, con nuestro cuerpo, con nuestro lenguaje corporal. También se da alabanza cuando le traemos ofrenda a Dios. ¿Entienden eso? Noé vino a adorar a Dios, pero no vino con las manos vacías. Él trajo lo mejor, lo más limpio, lo más puro y lo trajo al altar y allí se lo sacrificó a Dios. Y eso habla del diseño del ser humano, no el diseño de la iglesia únicamente porque pensamos que como somos cristianos somos los únicos llamados a adorar a Dios. Gloria a Dios porque tenemos ese conocimiento. Antes, cuando estábamos en el mundo, no teníamos ese conocimiento, por tanto, no le dábamos adoración a Dios debida como Él la merece, porque Dios es santo. Mas el mundo no tiene este conocimiento, pero ellos también han sido llamados a adorar a Dios. Dóblese toda rodilla delante de Dios y toda boca abra su lengua y confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, un llamado a la adoración, no solamente a la iglesia, sino a toda criatura que fue creada por un Dios santo, puro y verdadero. Entonces, lo segundo que encontramos es que Noé, después que hace este altar y presenta su holocausto en señal de adoración a Dios, él edifica, no, él, ¿cómo se dice? Labra la tierra y cultiva la tierra y hace un viñedo. Un viñedo. O sea, y esto es importante. Yo quiero que usted pueda entender lo que estaba en la mente de Noé. Yo no sé si el vino se le había acabado en el arca, pero parece ser que en la mente de Noé no estaba
el tener un viñedo con el propósito de comer uva. Parece ser, tú sabes que los judíos o los orientales les gusta mucho el vino. ¿Sí o no? Los europeos les gusta mucho el vino. No pueden comer algo si no tienen una copa de vino con ellos. Entonces, pienso, no lo dice la Biblia, pero usando la imaginación, parece ser que en ese tiempo donde Noé dura 40 días, 40 noches, quizá se le había acabado el vino. Y en su mente, después de haber creado altar a Dios, presentado holocausto, entonces dice la Biblia, dice que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jefté, y Can es el padre de Canaán. Apunten eso. Estos tres son los hijos de Noé. De ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. En otra versión dice un viñedos o viñedos en plural, que fue más de una viña. No fue una mata de uva, sino fueron muchas. El hombre parece que tenía en la mente hacer barriles de vinos o de vino. Aleluya. ¿A quién le gusta el vino acá? ¿A usted le gusta? Levántenme la mano. No, no la levanten. Bueno, una la levantó, qué bueno. Ahora, yo no quiero que usted entienda que, y lo digo para que ustedes puedan entender, porque en el Nuevo Testamento ustedes van a ver a Jesús haciendo vino en la boda de Caná y creó el mejor vino. Ustedes van a ver a Jesús sentado a la mesa en la cena, especialmente en la última cena. Jesús y los discípulos empezaron a tomar vino y le dice: tomad y bebed, esta es mi copa que por vosotros es derramada. Que viene dentro de la copa? Vino. Eso representaba la sangre de Cristo. Todo es un acto simbólico, pero el tomar vino no es malo. Lo que es malo es embriagarse con el vino. ¿Me expliqué? Si usted toma vino para embriagarse todo el tiempo, usted está contaminado, usted está mal. Ahora, vamos a ver qué dice las escrituras, qué fue lo que pasó con Noé. ¿Qué fue lo que pasó con Noé? Porque aquí, en esta historia, hay una maldición por algo que sucedió. Por algo que sucedió. Entonces, ya vemos que Noé planta un viñedo, ¿verdad? Y dice que y bebió del vino y se embriagó, en el versículo 21, y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Ahora, use usted la imaginación y mire a un Noé, un señor anciano, en su casa, en la privacidad de su hogar, tomando vino en la sala de su casa. Parece ser que se embriagó a tal punto que perdió la razón, porque se quitó la ropa. Dice que estaba desnudo. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo no voy a decir otra cosa que enseñan que enseña el Talmud, que enseña cosas raras por allá, cosas horribles. No, yo te voy a hablar lo que dice la Biblia. Entonces parece ser que Noé se embriagó de tal manera que perdió el sentido al punto de quitarse sus ropas y quedar como desnudo, descubierto. Quedó descubierto, expuesto, amado. Expuesto. Entonces, dice la Biblia en esta historia, vamos a también a ser enfático en el orden en que se escribieron los nombres de los hijos de Noé.
Y tenemos en primer lugar a Sem. Sem es el primogénito de Noé. Pero tenemos como segundo a Cam. A Cam. Entonces, el tercero es Jafet. Jafet es el menor. Pero de estos tres hijos, fue Cam el segundo hijo que viene y encuentra a su padre en este estado de deshonra, en este estado de desnudez. Y cuando él lo vio, lo que no lo dice la Biblia, pero si nosotros usamos el razonamiento, el entendimiento o la iluminación, como usted quiera llamarle, usted se va a dar cuenta que Cam no honró la autoridad de su padre. No honró la privacidad de su padre, sino más bien que se burló. Vino a sus hermanos a traerle el chisme. Vino de chismoso para congraciarse con sus hermanos, cosa que ellos no aceptaron. Por ahí dicen los sabelotodos que Cam fue quien desnudó a su papá y fue que tuvo supuestamente, según los sabelotodos dicen, que tuvo relaciones. Pero eso es una mentira. La Biblia en ningún momento dice eso. Así que hay que tener cuidado con lo que escuchamos por ahí, porque luego estaremos como el papagayo repitiendo toda la basura y todo lo disparate. Si la Biblia no lo dice, usted no puede decirlo. Ah, no, porque la Biblia es esto y pues empiezan a poner defectos. No, amado, cuidado. No dice la Biblia en ningún momento que Cam desnudó a su papá y que Cam tuvo relaciones con su papá. Eso es mentira. ¿Ok, amados? ¿Estamos aquí? Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cam? Cam no respetó la privacidad de su padre, no honró la autoridad de su padre, sino más bien hizo burla de la desnudez de su padre y vino con el chisme a sus hermanos para congraciarse a ver si ellos también le faltaban el respeto a su padre. Cam es el segundo hijo de Noé. Y dice la Biblia, y bebió del vino y se embriagó, versículo 21, y estaba descubierto, o sea, sin ropa, en medio de él estaba en su casa, amado. ¿Tenía Noé derecho de estar en su casa y desnudarse? Aparentemente podemos decir sí, pero si yo como padre en mi hogar, como padre de familia en mi casa, vivo con mis hijos, yo pienso que debo, aunque sean mis hijos, aunque sea mi hogar, yo debo tener mucho cuidado como yo visto o como yo ando en mi casa. Porque hay muchos padres que tienen esa confianza hasta de desnudarse delante de sus hijos. Y estamos expuestos a tentar a nuestros hijos, a provocar a nuestros hijos. Y hay que tener mucho cuidado, amado, cómo nosotros nos comportamos o cómo andamos en nuestros hogares. Mire lo que provocó este padre. Aunque él tuviera toda la razón, todo el derecho de beber en su casa, de embriagarse y de desnudarse. Pero esto no trajo honra a él. Por esta causa él fue deshonrado. Porque él expuso su naturaleza. Expuso su vergüenza. Ahora vamos a ver qué hicieron los otros dos hermanos. Y dice en el versículo 22, y Cam, padre de Canaán, mire esto, padre Cam, padre de Canaán, tomen ese nombre Canaán en su mente.
Tómenlo también ahí, porque es importante. Entonces Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban, ¿dónde? O sea, él salió, después que vio a su papá, salió. Y la palabra salir habla de llevar, de moverse de un lugar a otro para llevar, para entregar un mensaje o algo. So, el chismoso salió de allí directamente con el chisme, con el bochinche. Hay que tener cuidados, amado. Mucho cuidado lo que decimos. Mucho cuidado con lo que vemos. Tener mucho cuidado, mucha cuenta. Dios está pendiente de cada detalle. Dios no está ajeno a nuestras actitudes, a nuestras acciones en ningún momento, amado. A veces nos convertimos en agentes de chisme. Lo que oímos, lo que vemos, entonces lo llevamos. Estamos como los carteros, llevando cartas. Tener cuidado. Entonces, Sem y Jafet tomaron ¿qué? La ropa de su papá y la pusieron sobre sus propios. O sea, la tomaron con mucho cuidado, con mucha altura, con mucho respeto. Era la vestimenta de su papá. Y la tomaron y la pusieron sobre sus hombros de ellos, los muchachos. Y dice, y andando hacia atrás de espalda. De espalda. Oiga esto. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Dice, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Miren, la actitud de Can es la actitud de una persona que no conoce el respeto y la honra a una autoridad. Ahora, la actitud de Sem y Jafet fue la misma actitud que Dios usó cuando Eva y Adán estaban escondidos el día que desobedecieron a Dios y pecaron y se encontraron desnudos. Dios hizo un sacrificio y vino con la piel de estos animales que él mató, cubrió la vergüenza de estas dos personas que habían pecado. Entonces, Sem y Jafet cubrieron la vergüenza. Eso habla de justicia y habla de misericordia. Cubrir la vergüenza de su padre fue lo mismo que hizo Dios cuando cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Habían fallado, habían desobedecido, habían pecado y ahora se encontraban desnudos, descubiertos. Mas Dios en su amor y en su misericordia hace un sacrificio y con la piel de este animal cubre la vergüenza. Es interesante esta historia, amado. Es interesante. Prestemos mucha atención. Entonces, dice que caminaron de espalda. No quisieron ver la desnudez de su padre. Y dice el versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Pero Can no es el hijo más joven. Cam es el segundo hijo de Noé. ¿Están conmigo? Esta vez dice que Noé despertó y supo lo que le había dicho su hijo, ¿qué?
más joven. Esa palabra más joven habla de ignorante. Se traduce en lo que hizo su hijo de una manera ignorante. Una persona que no tiene madurez. O sea, cuando usted hace algo inapropiado, habla de que usted es una persona que inmadura. O sea, no está hablando de que él es el más joven, no, de ninguna manera. Está hablando de la madurez de este muchacho que actuó de una manera imprudente, de una manera indecente, de una manera deshonrosa. Por eso las escrituras dice, y despertó Noé su padre de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más su hijo más ignorante. Porque cuando usted lee en el orden que se escribieron los nombres de los hijos, vemos a Can como el segundo. ¿Vamos aquí? Es importante que usted tomen eso en cuenta. Entonces, en el 25, y dijo, maldito sea quien. Aquí no están maldiciendo a Can, amado. Vaya conmigo a la Biblia. ¿Quién fue que hizo esto? Can. Pero ahora el padre está liberando una maldición. Y no le están liberando sobre Can. La está liberando sobre quién? Sobre Canaán. Y ahora, ¿quién es Canaán? Canaán es el hijo de Can. Quiere decir que cuando yo hago algo malo, cuando yo hago algo deshonroso, eso alcanzará a mis hijos. Adán pecó, desobedeció a Dios, y de igual manera sus hijos pecaron desobedeciendo a Dios. Quiere decir que esa simiente de pecado ha sido heredada de nuestros antepasados, y eso camina con nosotros, y eso se produce en maldiciones que va de generación a generación, amado. Entonces Noé, entendiendo esto, dijo, maldito sea Canaán. Maldito sea Canaán. No está maldiciendo a Can, está maldiciendo la generación de la descendencia de este muchacho que por su inmadurez hizo burla de su padre. Eso desató maldición a sus generaciones. A veces nosotros somos muy dados para maldecir, amado. Y maldecimos gente que en vez de honrarle, en vez de tener un respeto, lo que hacemos es molesta, maldecimos. Y nosotros nos estamos dando cuenta que liberar una maldición, esa maldición puede revocarse sobre nuestras generaciones, sobre vuestros hijos, nietos, bisnietos. Y por eso hay tanta gente viviendo en calamidad, en depresión, en pobreza, en enfermedades, cadenas de maldiciones generacionales. Gente que se casan hoy, ya al año están divorciados y vuelven y se casan. Así mismo vienen los hijos creciendo, nunca tienen una estabilidad, nunca son estables en sus relaciones. Maldiciones generacionales que hay que quebrantar y hay que romper. Amén, amada iglesia. Entonces dice, maldito sea Canaán, siervo de siervo, será a sus hermanos. Wow. O sea, cuando dice de siervo, está hablando en un doble sentido. O sea, tú serás esclavo de esclavo, lo peor. ¿Y será esclavo de quiénes? De tus hermanos. Tú le servirás a tus hermanos. Ahora bien, yo quiero
Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Sem es el primogénito. Y él tomó la ropa junto con su otro hermano y la puso sobre sus hombros para no ver la desnudez de su papá. Eso hizo que el padre liberara una bendición sobrenatural sobre ellos. You know, Sem es el padre de los semitas. Por eso cuando si usted es antisemita, usted se mete en un problema, porque son la gente de Dios. Ok, son judíos. Ok, estamos aquí, estamos aprendiendo. Ok, ahora bien, algo importante que yo quiero que usted se lo lleve con usted en esta noche. Ok, entendemos ya, Noé tuvo 3 hijos, conocemos en el orden y cómo se llaman, ¿verdad que sí? Sem, Can, Jafet. Ok, ¿lo tienen? Entonces, Sem es el primogénito, Cam es el segundo, Jafet es el tercero. Entonces, Can fue que deshonró a su padre, ¿verdad? Y eso hizo que el padre liberara una maldición sobre ¿quién? Sobre Canaán. Canaán es el hijo de Can. Ahora, los hijos de Canaán, vayan conmigo, su primer hijo es Sidón, Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Jereseo, el Ajeveo, el Ara, todo lo feo, para no seguir. O sea, Canaán engendró todo lo feo, todo lo malo, y por eso es que Dios en el capítulo 12 de Génesis le hace un llamado a Abraham y le dice: vete, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y Abraham salió de su tierra y de su familia y empezó a caminar rumbo a una tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y esa tierra era la tierra de ¿quién? No de Can, sino de Canaán, el hijo. Por cuanto Can hizo burla de su padre, Dios lo desheredó y lo despojó de todo. Lo dejó sin tierra, lo dejó sin generación. Porque cuando los israelitas fueron a poseer la tierra de Canaán, allí estaban los jebuseos, los jereseos, los fereceos y todo lo feo, y todo en la guerra murieron. Allí estaban los filisteos, que fueron los últimos que le dieron más guerra, especialmente en el reinado de David y en el reinado de Saúl. Todo esto eran los descendientes de Canaán. Se hicieron enemigos de Dios solamente por haber hecho burla de un hombre que estaba ebrio. Amado, el tercer mandamiento, si no esto me corrigen: honra a tu padre y a tu madre para que tus días. Entonces, la deshonra a tus padres trae maldición a ti y a tus generaciones. ¿Entienden bien esto, hijos? Que esto es importante y todos somos hijos. La deshonra a tus padres, eso trae maldiciones generacionales a nuestras generaciones. Aleluya. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo algo? Entonces,
Mire las consecuencias. Del error de un muchacho inmaduro. Donde llegaron solamente por deshonrar a su papá. Entonces Can, el hijo segundo de Noé, engendró a Canaán. Y Canaán fue el padre de todos estos muchachos quienes fueron desterrados y no de buena manera, amado. El pueblo de Israel poseyó la tierra que por derecho le pertenecía a ellos, a los hijos de Canaán. Y hoy, ese Canaán que ustedes oyen en la Biblia y que han ido a mencionar, es la tierra de Israel hoy en día. Dios lo despojó a ellos y se le entregó a Abraham, a Isaac y a Jacob, que vienen de ahí del linaje de Sem, los semitas. De ahí vienen. Y esa gente son los más bendecidos en esta tierra. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de los judíos, amado. A Kanye West tuvo un problema, aún su cuenta de banco se la congelaron por un comentario que hizo sobre los semitas, antisemitas. Estamos hablando del primogénito de Noé. Miren dónde está todo aquí la Biblia, amado. Interesante, ¿verdad? Entonces usted no puede hablar mal de esa gente, porque hablar mal de esa gente es hablar mal de Dios. El que te bendiga te voy a bendecir, por el que te maldiga te voy a lo voy a maldecir. Y sabe usted que nosotros, después que Dios exterminó al mundo con un diluvio, de Noé salen estos tres muchachos, y de esos tres muchachos nacemos todo ser humano que hay sobre la faz de la tierra. En primer lugar, ellos son los tres patriarcas: Sem, Cam y Jafet. De ahí venimos todos. Todo. Aleluya. Pónganse sobre sus pies, el tiempo no nos alcanza. Oh, gloria a Dios. Padre, gracias te damos. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Dios nunca se olvida. Dios no está ciego para no ver lo que hacemos. Dios no está sordo para no oír lo que hablamos. Dios ve, Dios escucha. Y con más razón estamos llamados a tener mucho cuidado. Este joven no tuvo cuidado y esto afectó todas sus generaciones. Entonces debemos aprender, porque todo lo que está escrito acá se escribió para nuestro ejemplo, amado. ¿Ok? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Estamos llamados a honrar a Dios y a honrar a nuestro prójimo. Estamos llamados a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo. Lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para el otro. Amén. Aleluya. Aleluya. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que se han conectado en esta noche. Y gracias, mil gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser honestos. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros. Y guárdanos, Señor, de ser promotores del mal. Y ayúdanos a cubrir la vergüenza de nuestra familia, de nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, y no ser emisario del enemigo. Señor, guárdanos. Guárdanos, Señor. Y de la misma manera que tú nos guardas, nosotros poder guardar el testimonio
del prójimo. En el nombre de Jesús. Lo que me afectó acá